¿Tiene Dios emociones? ¿Siente ir a Dios? ¿Cómo es eso y cómo lo podemos explicar? Bienvenidos a este importante tema que tiene que ver con las emociones y la ira de Dios. El tema de hoy está dividido en dos partes. La primera parte la dedicaré a explicar eso de las emociones de Dios desde un punto de vista que tiene que ver con ese Dios apasionado y compasivo. La segunda parte tiene que ver con la ira de Dios, cómo se manifiesta, cómo la podemos comprender y si realmente se parece a la ira que nosotros tenemos como seres humanos o a esas emociones inclusive que tenemos nosotros los seres humanos. Empezaremos leyendo un versículo muy interesante que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 49, versículo 15, y dice de la siguiente manera: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Así que aquí notamos algo muy interesante. Hace una pregunta importante y es: ¿será que una madre se puede olvidar del hijo de su pecho, de aquel que surgió de sus entrañas? Bueno, hay muchas mujeres que han abandonado a sus hijos, sin embargo, el amor maternal es sinónimo de pureza, es un amor diferente, generalmente lo enseñan así de esta manera, un amor que es puro, que es bondadoso, que da todo de sí. Sin embargo, el texto bíblico también dice que aunque la madre se olvide de su hijo, Dios nunca se olvidará de los suyos. Y es importante que lo resaltemos en esta oportunidad, porque lamentablemente, como ya lo dije anteriormente, muchas madres han abandonado a sus hijos. Y nosotros vamos a intentar explicar entonces ese amor de Dios hacia sus hijos a través de una madre. Pero ¿cómo le explicamos nosotros a una persona que ha sido abandonada por su madre que Dios es como el amor de una madre, o que el amor de Dios es como el amor de una madre? Pues bueno, aquí el texto bíblico es muy enfático y dice que aunque la mamá deje a su hijo, Dios nunca va a olvidar a los seres humanos. Así que, en primer lugar, a Dios se lo compara con un amor maternal, pero también se lo compara con un amor paternal. El texto bíblico para esto lo podemos encontrar en el libro de Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 9 nos regala un detalle muy interesante. Y el texto bíblico dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, los consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y ahora mira lo que dice el versículo 8, que es muy interesante. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o dejarte igual que a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios siente en lo más profundo de su ser un amor visceral, como en lo más profundo de las entrañas. Dios ama de manera compasiva y de manera apasionada. Y en el texto bíblico se relata que Dios hizo eso con Israel, con Efraín. De modo que nosotros necesitamos entender eso. Y es importante que notemos en algunos detalles de los versículos. Por ejemplo, aquí en el versículo 5 dice: no volverá a tierra de Egipto, porque Dios lo había sacado de Egipto y le dijo que no iban a volver allá. Iban a ir a Asiria, pero era precisamente porque ellos eran desleales. Siempre se portaban mal. Y aun cuando eso no les permitió ir nuevamente a Egipto. Si iban era porque querían, pero Dios no se los iba a permitir como nación.
La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas y las consumirá a causa de sus propios consejos. Era por su propio problema que ellos llegaban siempre al mal. Es importante tenerlo en cuenta, pero Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 36 también nos regala un interesante detalle. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que sí tiene compasión, Dios tiene compasión, Jesús tuvo compasión de su pueblo. De hecho, lloró por Jerusalén, precisamente porque ellos no se quisieron arrepentir y tuvo que entregarlas a su propia voluntad, porque no quisieron seguir el consejo divino. Y por último, hablando de las emociones de Dios, primero se compara ese amor maternal del amor de Dios y después se compara con el amor paternal. Pero también es importante resaltar que Dios siente celos. Pero la pregunta es, ¿cómo puede Dios ser amoroso, compasivo y a la vez ser un Dios celoso? Deuteronomio 4:24 dice lo siguiente: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Generalmente nosotros entendemos los celos de manera equivocada. Lo comparamos con esa actitud egoísta, perversa, de estar encima del otro, en el caso, por ejemplo, de las parejas, de los esposos, estar posesivamente sobre el otro, viendo que el otro no esté actuando equivocadamente y metiéndose en la vida de una manera muy incómoda, en la privacidad inclusive del otro. Aunque en los matrimonios no debería haber privacidad, es importante resaltar que las personas a veces tienen intenciones de controlar de una manera muy enfermiza al otro. Eso se le conoce como celos. Pero el celo también es visto desde el punto de vista de una persona que siente envidia del otro. Se pone celoso porque el otro prospera. Es una forma de ver el celo, pero Dios no actúa de esa manera. El celo de Dios es un celo amoroso. Es como usted, por ejemplo, tiene su esposa y ve que alguien se acerca con intenciones de coquetearle a esa persona. Usted le pone freno. ¿Por qué? Porque se está metiendo con su esposa. Así de sencillo. Así es Dios. Dios procede de esa manera con su pueblo porque lo ama y no quiere que nadie se lo quite, nadie se lo dañe. Sin embargo, Dios le dio la libertad al pueblo de Israel y nos da la libertad a nosotros también para que escojamos, porque como ya lo he dicho varias veces, el amor es un acto de la libertad. Por lo tanto, tiene que moverse libremente, no es obligado. Esto es importante resaltarlo y este texto de Deuteronomio nos permite abrir paso al segundo punto que vamos a abordar, que tiene que ver con la ira de Dios. El texto en Deuteronomio dice así: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, fuego consumidor. Y esa parte de fuego consumidor quizás hace mucho semejanza a lo que tiene que ver con la ira de Dios. Un texto bíblico muy interesante que nos puede hablar de esto es el que se encuentra en Salmos capítulo 78, versículo 38. Dice lo siguiente: sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Miren, no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Ese Salmo 78 es un salmo bastante largo, por lo tanto no lo vamos a abordar. Yo les invito a que ustedes lo lean. Sin embargo, usted puede analizar en ese salmo algunas cosas muy interesantes. Como por ejemplo, el pueblo de Dios se revela de manera horrible, al punto inclusive de someter a sus propios hijos a la muerte para sacrificársela a sus dioses. Ellos sacrificaban sus hijos a los dioses que ellos tenían, que eran heredados de otras naciones que eran paganas. Hasta ese punto llegaron. Entonces, como consecuencia, Dios se apartaba de ellos. Cuando Dios se apartaba, venían las naciones enemigas y los oprimían. En medio de esa opresión venía el pueblo y le clamaba a Dios, y Dios nuevamente los libraba. Y después de que Dios los libraba, ellos volvían y se apartaban de Dios, y ese ciclo siempre se repetía. Y a veces cuando se apartaban de Dios nuevamente lo hacían en una manera peor que la que anteriormente se habían apartado. Y Dios pues siempre se manifestaba de manera
digamos, airada, pero no es una ira como la que nosotros nos da cuando alguien nos hace algo, porque generalmente cuando alguien nos ofende o nos dice cosas que no queremos, nosotros surge una emoción negativa dentro de nosotros y a veces atacamos y nos vengamos de lo que el otro nos está haciendo. Dios no procede de esa manera. De modo que este ciclo que acabamos de analizar muestra que el amor de Dios retira su ira contra el mal, aun cuando éste es demasiado grande. Y también lo retira aún en contra de la injusticia, porque Dios se aflige con el mal. La ira del amor de Dios es una manifestación de su carácter. Para que nosotros veamos cómo es Dios, analicemos unos versículos. Ustedes recuerdan la historia de Jonás. Jonás fue enviado a Nínive a predicar contra esa nación porque se habían apartado de una manera tan terrible de los buenos principios que eran demasiado perversos. Esa era gente sanguinaria, era una ciudad grande, pero era sanguinaria, eran terribles. Y Dios ya no los podía soportar y envió a Jonás para que fuera a esa ciudad y proclamara contra ella porque Dios la iba a destruir. Así como en el pasado había destruido a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios envió un profeta para ver si de pronto se arrepentían. Y como nosotros conocemos la historia, Jonás, en vez de ir a Nínive a predicar esa ciudad, se fue hacia otro lado. Y el texto bíblico dice que se fue a Tarsis. Bueno, ya aparece la escena que nosotros conocemos del gran pez y después Jonás clama allá y el Señor le da otra vez la oportunidad de ir a Nínive y entonces comienza a pregonar en Nínive contra aquella ciudad para que se arrepientan, porque de allí a unos días Dios iba a destruir a aquella nación. Resulta que los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó y no los destruyó. Indignado, escuche bien esto, indignado con eso, Jonás dice unas palabras que son la evidencia de lo que estamos diciendo referente a la ira de Dios. Mire lo que dice el texto bíblico. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice lo siguiente. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Algunas personas dicen que Jonás era nacionalista, precisamente porque su actitud no demuestra la misericordia de Dios hacia el hombre. Y siendo un hombre de Dios, un profeta de Dios, él no quería que Nínive se arrepintiera de sus pecados. Sin embargo, mire lo que dice el versículo a continuación. Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y ahora explica la razón de por qué él estaba huyendo a Tarsis y no quería cumplir con el mandato divino. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte. Noten ustedes lo interesante de esto, que Dios es tardo para enojarse. Y precisamente es tardo para enojarse porque envió primero a un profeta. Si escuchaban al profeta, Dios no iba a destruir a Nínive. Pero si no lo escuchaba, obviamente la iba a destruir. Y el texto bíblico termina diciendo, tardo en enojarte y de gran misericordia que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Y esa actitud de Jonás, diferente a la de Dios, es muy común en los seres humanos. Los seres humanos nos enojamos con cualquier cosa, nos airamos con cualquier cosa y nos vengamos por cualquier cosa. No así Dios. Dios es justo. Así que la ira que nace en Dios es en realidad una evidencia de su carácter amoroso. Es una indignación justa. Dios se indigna de manera justa. A Él no le gusta la iniquidad, la violencia, la maldad, la perversidad con la que este mundo vive. Dios no se agrada con eso. Sin embargo, su ira que surge muy a menudo y que es evidente en la Biblia, se da a conocer precisamente porque hace parte de su carácter, porque ama al pecador y no le gusta tampoco que la gente mala le haga cosas malas a la gente buena. Y sin embargo, también se indigna cuando nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Sin embargo, también nos deja que caminemos por nuestro propio camino. Un ejemplo claro de esto que vengo diciendo se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12 y versículo 13. Mire lo que dice.
Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Noten ustedes que él está enojado porque el pueblo de Israel, el lugar que se había construido para lugar de oración, para que el pueblo fuese y escuchara la palabra de Dios, la habían convertido en un lugar profano, estaban vendiendo, estaban comprando, tenían un tráfico profano en ese lugar y la indignación de Jesús surge porque ellos estaban mal utilizando un lugar sagrado para hacer lo que se les diera la gana. Y eso es lo que el texto bíblico relata allí. La Biblia relata dos acontecimientos sobre este tema tan importante de la purificación del templo, porque así se le llama este acontecimiento. Este que se registra en Mateo y otro que se le registra en el libro de San Juan. Juan capítulo 2. Vamos a leerlo. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso está en el versículo 14 y versículo 15. Pero noten algo muy interesante. Hay un azote de parte de Jesús. Sin embargo, la Biblia no relata que Jesús cogió y azotó a todas esas personas. No. En realidad hizo un azote, pero ese azote no lo utilizó para maltratar a la gente, porque Jesucristo no obraba de esa manera. Contrario a lo que nosotros podríamos hacer con las demás personas. La ira de Dios, la ira de Jesús se manifiesta precisamente contra la iniquidad, contra la maldad, contra las cosas mal hechas. Es normal entenderlo de esta manera porque habla de la justicia. El amor requiere justicia y pelea por la justicia. De manera que Dios no aflige de manera voluntaria o de manera o de corazón, por así decirlo. Sí, pero como ya dije, el amor exige justicia. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo hacemos para entender esa justicia de Dios, esa ira de Dios y esa indignación de Dios? Toca aterrizarlo al plano humano para que nos demos cuenta de qué se trata todo esto. Le pregunto, ¿qué haría usted si alguien, quien quiera que sea, le hace daño a un ser cercano, a una hija, a un pariente cercano, a un papá, a una mamá? Por ejemplo, si están abusando sexualmente de alguna persona muy cercana a usted, ¿qué haría usted? ¿Se iría a la casa y oraría por esta persona? ¿O qué haría? Pues haría justicia, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios, con los seres humanos, cuando los seres humanos se dañan ellos mismos y también cuando dañan a otras personas. Así que cuando hablamos de esto, todo el mundo está condenado, porque todos en algún momento hemos hecho algo malo en contra de alguien. Por eso es importante la vida de Jesús en nuestra vida. Y por eso es importante encontrar salvación en Jesús, porque solamente Jesús vivió una vida íntegra y perfecta en esta tierra. Sin embargo, la ira de Dios no siempre se hace real, como ya lo hemos visto. La ira de Dios a veces se aplaca, se calma. No así nosotros. Y la invitación que Dios nos hace es a que nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a Jesús y vivamos la vida como Jesús quiere y que le dejemos la venganza a Dios. Obviamente tenemos que ponerle freno a algunas situaciones humanas para evitar que alguien le siga haciendo daño a otros. Pero no podemos tomar la venganza por nuestra propia cuenta, porque la venganza le pertenece a Dios. Y quiero terminar con un versículo muy interesante que nos va a permitir hacer una gran reflexión en esta hora, en esta oportunidad. El texto bíblico se encuentra en Romanos capítulo 12. Y desde el versículo 17 dice lo siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Oh, esto es tremendo. Generalmente la venganza surge cuando nos hacen daño, ¿verdad? Pero el texto bíblico está diciendo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le pertenece a Dios y es mejor dejar las cosas en manos de Dios. Eso nos puede aliviar mucho a nosotros, nos puede quitar mucho sufrimiento, nos puede quitar cargas emocionales negativas y además muchos problemas sociales, civiles, porque hay gente que se venga por su propia mano y también termina metida en la cárcel. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Y seguramente es así. Versículo 21, y termino allí, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es la única forma en que nosotros podemos vencer el mal. Con el bien, actuando de manera correcta. Sí, debemos obrar con justicia, pero debemos darle lugar a la venganza de Dios, a la ira de Dios, porque Dios le va a pagar a cada uno conforme lo que haya hecho en esta vida. Siempre es importante recordarlo. Dios es un Dios amoroso y compasivo, pero también es un Dios celoso. Es un Dios que la Biblia registra que es fuego consumidor y que se hace evidente la ira de Dios en el mundo, en el ser humano. Lo vivimos, muchas veces lo hemos visto y además en el pasado hay muchas historias que lo cuentan. Dios les bendiga grandemente y que Dios nos conceda su paz cada día. Un fuerte abrazo.